Hola, este es su podcast de Cine Morbos, donde analizamos los peores excrementos del séptimo arte. Yo soy Yelen y estoy con... Mi nombre es Víctor Hugo Álvarez. Y bueno, ahora les traemos un excremento masivo de película. El filme se llama Birdemic, del año 2010. El director se llama James Wong y nos va a contar una historia, un relato muy similar a Los pájaros de Hitchcock. De hecho, pretende ser similar, pero no es en absoluto similar. Está inspirada, pero si tú ves la historia, pues los primeros 45 minutos dices, esto no se parece nada. O sea, ¿de qué trata la película? A grandes rasgos. Nos cuenta la historia James Wong de una pareja. Bueno, no de una pareja todavía, es la historia primero de un agente de ventas que está como apenas iniciándose en esta industria, en la industria del software, ¿no? Entonces se llama Roth, es un sujeto como cohibido, tímido, muy extraño. Uh-huh. Y luego después nos cuenta la historia también de una chica llamada Natalie. Natalie es una chica que es actriz y participa en sesiones fotográficas y ella quiere ser modelo. Y es muy exitosa, aunque realmente no está tan bonita y después la vemos desnuda y vemos que no vale la pena para ser modelo. Le ofrecieron supuestamente un trabajo en Victoria's Secret para desfilar. Y bueno, esta pareja se conoce y se supone que se enamoran y muy bonito. Y luego de pronto viene esta parte de los pájaros que atacan a la gente y pues toda esta onda que quiso imitar el director de Hitchcock. Ajá, pero... Cuando empezamos a ver esta película, lo primero que nos vamos a dar cuenta es como el inicio del... O sea, ya empiezas a ver los errores desde que empieza la secuencia de créditos. Se empieza a sonar una música muy misteriosa. Sí, el misterio, me van a atacar los pájaros. Y en un lugar desolado, ¿no? Así como esta bahía, ajá, donde suceden los pájaros de Hitchcock. Igual es un lugar desolado, pocas casas, vemos uh-huh, mucha vegetación, muchos árboles y está este personaje conduciendo en la carretera. Pero que aparte la cámara ahí en la carretera se ve toda chueca, que se mueve muchísimo, como si yo agarrara mi celular y empezara a grabar en el coche. ¿Cuál es la primera escena en la que se introduce esta maldita película? Es una cámara dentro de un carro siguiendo una carretera. Es lo más aburrido. Es larguísimo, son como 5 minutos y dices, bueno, va, para los créditos, mientras veo los créditos, pues vemos la carretera. Pero se extiende y se extiende y se extiende y nada más... Ya no vemos ni bien la carretera, solo se ve la ventana borrosa y además la toma toda chueca y se mueve todo el tiempo y es larga y no nos está diciendo absolutamente nada. Puras tomas larguísimas que no hacen nada de sentido. Esa va a ser la etiqueta de oro de esta película. Es muy, todo el tiempo va a querer estar mostrando escenas súper innecesarias. Por ejemplo, todo el primer acto de esta película es únicamente nuestro personaje Rod, el agente de ventas, y Natalie, la futura actriz, junto con unos personajes secundarios. Por ejemplo, Rod tiene un amigo, el típico amigo cliché cretino, que es Está el amigo cliché cretino, la novia del amigo cliché cretino, ajá, y la mamá también no es cretina, pero es muy... Como la mamá motivacional de... ¡Oh, that's my girl! Y así todos son súper felices. Y esa es como la inocencia interesante de esta película, o sea, inocencia entendida como... O sea, se ve que el director no sabía cómo dirigir a sus actores, entonces los personajes decían las líneas de una forma muy pues sí, como ellos interpretándolo a su forma de ser, pero no tenían una dirección como tonal o una dirección que diera cuenta de la narrativa de la película. Pues es que el guión es muy malo, los actores lo interpretan mal. Y además el sonido es terrible. Desde la primera escena donde vemos interacción de personajes, ¿sí?, que es un restaurante donde se conocen Natalie y Rod, nos damos cuenta de que el sonido es una porquería. Así, sí, es caca de pájaro. Así, los pájaros de Birdemic llegaron y se cagaron en el sonido. Sí. Y así fue como salió. Porque literalmente nosotros notamos el cambio de una grabación a la otra. Uh-huh. Por ejemplo, estamos escuchando un diálogo de ella que le dice hola y escuchamos coches, ¿no? Uh-huh. Y de pronto se corta así totalmente y silencio. Y luego él contesta y se escucha, ya no se escuchan los coches, pero se escucha su voz. O sea, exacto. Cada vez que cortan a lo que dice un personaje, se escucha. Y bueno, para que vean que no les mentimos, vamos a escuchar un clip. What do you do? I'm a fashion model.
And a beautiful one, too. Thanks. Well, it was nice talking to you, but I should really get going. I've got an audition for it. No, pues no. Así, el audio pues todo golpeado, todo. Y lo peor de todo es que en la edición reciclan los sonidos. Entonces, escuchamos el sonido del restaurante, el sonido del restaurante en el sonido de la calle. Y luego el de la calle se repite. Y luego en todos los restaurantes suenan igualitos, hasta pasan los mismos coches. Sí, ahí es cuando empiezas a decir, mierda, ¿qué estoy viendo ya? Esto va a ser una pinche caca. Así... Es insultante al principio. Es bastante infumable. Literalmente los primeros 45 minutos dices, ¿esto es una historia de terror? Uh-huh. Es algo romántico porque ni para ser romántico está interesante. Está bastante infumable. Son nada más estos sujetos que son pareja yendo a restaurantes, platicando y hablando de lo perfectas que son sus carreras de agente de ventas y de modelo. Sí. Y pues así únicamente todo es perfecto, todo es hermoso y... Pero pues es que esto es un intento frustrado que quiere hacer el director para tener empatía con los personajes, ¿no? Quiere presentarnos a Rod y a Natalie como personajes agradables, ¿no? Que tú quieres continuar en la historia, pero cuando yo los vi... Dije, en la madre, la actuación es en serio espantosa, pero el director los dirigió de tal manera que incluso en un documental que hicieron acerca del director James Wong, o sea, les preguntan a los actores, oye, está muy raro que tu inglés está tan quebrado, es muy similar al del director. Tiene una dicción pésima, o sea, no sí. Es que su inglés esté difícil de entender, sino que su dicción es muy mala, hablan como... Así como si se les trabara la lengua. Hay un ejemplo icónico que les vamos a poner a continuación, que es de Rod y Natalie hablándose por teléfono. Ahí es en donde se ve la adicción. Chéquenlo. My day's going well. How's yours? Great. I made a big sale today. Good. Fantastic. Thanks. I closed a big job offer today with Victoria's Secret. Wow, congratulations. No, bueno, toda la película está así. Que además no tienes nada de empatía con los personajes, o sea, no te provocan nada, no te identificas en absoluto. No, pues, son muy naturales las interacciones. Son muy planos y de hecho... A mí me recordó cuando lo estaba viendo, este diálogo del restaurante de comida china, a esos diálogos que te ponen en los libros de texto para aprender inglés o para aprender algún idioma, que es como gente, o sea, como cuando haces ejercicios con tus compañeritos de clase, como para, hagan una interacción en un restaurante y pregúntale qué le gusta, pregúntale qué hacen el fin de semana, pregúntale así como preguntas básicas cuando aprendes un idioma. Ajá. Y pues que en este contexto del libro de texto y eso pues funciona súper padre, pero en un contexto de una película que quieres que se vea natural, que quieres que pues dé un desarrollo de la trama, pues no tiene ningún sentido, son totalmente pues pointless, sin un punto. Hasta el director se atreve a nombrar como el género de su película como un thriller romántico, ¿no? Un thriller romántico con elementos ecológicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya se empieza a contradecir bastante. Porque él quería concientizar a la gente, era su gran objetivo. Decía, exactamente. Yo voy a hacer esta película así birdemic, voy a hacer un thriller, voy a recuperar a Hitchcock, van a decir, no, un excelente tributo, y además que voy a hacer un tributo, voy a dar un mensaje ecológico, van a decir, no, este sujeto así cambió la humanidad con su película. Y es que a lo mejor uno puede decir, es que el primer maldito acto de esta película es solamente la historia de Rod y Natalie saliendo. Y hablando de temas ecológicos, porque siempre están insistiendo, ¡ay, mi Mustang es ecológico! ¡Ay, qué padre! Fuimos a ver una película ecológica. ¡Wow! Sin duda reciclaré en las próximas. Los wows de Rod son increíbles también. O sea, él es agente de ventas, pero vende celdas solares y vende cosas ecológicas. Ajá, porque Rod, muestran un poco como el storyline de cada personaje. De Rod, pues es un agente de ventas, ¿no? Entonces hay una escena en donde Rod está como vendiendo está haciendo un negocio, ¿no? Thank you for your business. Y es $1 millón lo que vendió. Espera, vamos a escuchar su reacción porque es increíble. Sí. $1 million. Awesome, man. Biggest sale of my career. I'm proud of you. Yupi. Qué bonito. $1 millón. Bueno, ahorita
Como es audio, pues digamos que no se... O sea, visualmente lo expresa pero es muy que, literal, mal. sube su mano así súper lento, así como desde su cintura hasta arriba de su cabeza, pero muy, muy lento y le hace como wow. Ajá, pero subiendo su mano y así la mueve como... Sí, no se ve natural, no se ve... De hecho, es cuando entra el personaje, introducen el personaje, el mejor amigo de Roth, este personaje secundario que es el douchebag, que es el típico dude que dice, no mames, güey, si no te ligas a esa chava, no te va a dar su Y además pulso. es su compañero de negocios y además salen en cita doble y así él está en todo en su vida, así. Ajá. Y es como, el director pues se sirve de estereotipos, se sirve de clichés para contar su historia porque no sabe cómo construirlos propiamente, ¿no? Es entonces cuando empiezas a darte cuenta de lo mala que es esta película. Y justo hablando de los asuntos de los motivos ecológicos, pues Roth, siguiendo con el storyline, pues ve un noticiero, ¿no? Y en este noticiero sale una mujer terriblemente mal fotografiada, como típico formatito de noticias. Así que se ve que le pusieron una pantalla verde muy chafa y que ni estaba bien recortada. Y así de la nada la chava empieza a hablar de que el calentamiento global está derritiendo los polos, los osos polares están muriendo. Y dices, puta madre, ¿esto es una película de pájaros asesinos? Y me estás hablando de el calentamiento global. Calentamiento global y además luego ponen como la muchacha y al lado un cuadrito de video con la noticia de la que está hablando y el cuadrito dice Getty Images, o sea que la sacó de stock de internet, que ni siquiera tenían presupuesto para agarrar un material que ellos grabaran, no, o sea, la agarraron y hasta tienen la marca de agua del lugar de donde lo sacaron. Y ese es un problema grave porque si me estás hablando de motivos ecológicos, no hay un anclaje como tal con los pájaros, o sea, no se justifica pues porque es que son no asesinos. Tiene nada que ver, o sea, solo ves como toda esta historia de ellos. Ajá. Y nada más de repente la novia del amigo tiene una playera que dice Imagine Peace. Uh-huh. Y cuando están en el hotel hay un póster que dice Imagine Peace. Bueno, investigamos un poco y pues igual, es lo mismo. El motivo ecológico que predomina en la narrativa de la película. Disque narrativa, entre comillas, porque... Pues no hay nada de narrativa, no hay conflicto. Los personajes literalmente todo el tiempo están diciendo que todo es muy bonito, que todo es perfecto. Y hasta Roth tiene un ascenso. Y es bien divertido. Natalie está en Victoria's Secret, ¿no? Ajá, y el amigo también, ¿no? Y se la pasan increíble. Y pues él también acaba de vender un montón de celdas solares. Hizo el negociazo del año. Y pues digamos que el punto... Eso es en el primer acto, digamos que el punto culminante es en la escena cuando... Sí, hay una escena en donde está Roth con su amigo y llega el jefe del CEO, que es el jefe de la empresa, y les va a hacer un anuncio. Y les dice, oigan muchachos, ¿qué creen? Esta empresa se va a vender por... ¿Quién sabe? Creo que dice $1 billón. ¿No? Así, reunión de negocios seria y el jefe así todo bonachón, buena onda. Y de pronto pues es la reunión, todo el grupo en la mesa gigante, así de 4 metros la mesa llena de gente. Es como la típica mesa de donde se juntan todos los empresarios más grandes. O todos, ¿no? los villanos del mundo así que se van a juntar, pero aquí son ecologistas empresariales. Y se juntan en esta mesa gigante. Y es un punto, pues, es a la vez muy gracioso, pero a la vez también como que te da muchísima pena, así como que te sientes miserable por tu vida, porque empiezan a aplaudir así como bravo, bravo. Y son los aplausos más incómodos. Están desincronizados. Y más mal cortados del mundo. Y es cuando empiezas a darte cuenta que esta escena que podría resolverse de una forma empieza a entrar en un panorama surreal. Todos empiezan a aplaudir, dejan de aplaudir. Y otra vez empiezan a aplaudir, dejan de aplaudir. Pues es que otra vez empiezan a aplaudir. Se ve que está cortado y además los aplausos no corresponden a cómo se ve. De hecho, pues los podemos escuchar. Sí, esta escena es icónica de la película. Tienen que verlo. Están cortados y eso te hace reír muchísimo. A mí me hizo reír muchísimo. Es una de las únicas escenas que me hizo reír, francamente. Sí, tiene
muchos momentos muy mal hechos, pero la mayoría no te hacen reír, como que sí es malo, pero que te hace sentir. Y bueno, ya culmina esto cuando ya por fin los personajes, que su vida toda es perfecta, ya por fin pueden tener sexo por primera vez y están en un hotel, y de pronto ya pasaron 45 minutos de la película en la que la película Shock and Terror no ha tenido nada de shock ni nada de terror. Así, ni nada de Birdemic tampoco. Sí. Solamente vimos como un pájaro muerto en la playa y unos loritos así en la calle, pero hasta ese punto no tenemos ni idea de que los pájaros existen, no sabemos absolutamente nada. Sí, la película no te da pistas o sea, sí te da como la idea del motivo ecológico, pero volvemos a lo mismo, no está anclado al concepto de pájaros asesinos, entonces simplemente como que empiezas a ver una película que es como casi un chick flick, ¿no? Como decíamos con The Room, que es un chick flick muy mal logrado de una parejita, ¿no? Y dice thriller romántico, y dices, ¿dónde está el pinche thriller? Porque hasta para los chick flicks hay arcos dramáticos, hay conflictos, hay problemas. Aquí no, aquí todo es excelente y todo le sale bien a todo el mundo. Nada más de repente las cosas salen mal por estos pájaros que salen de la nada. Vemos un espacio que aparte son fotos fijas, ni siquiera es video, son fotos fijas. Ajá. Y encima, esto ya es entrando al segundo acto. Encima unas animaciones y sobre eso escuchamos esto. Ajá. Es el cambio más precipitado e imbécil que haya visto en mi vida. O sea, no hay un build-up. O sea, no hay una construcción como de por qué surge este desastre. Simplemente son imágenes fijas de escenarios silenciosos, como misteriosos. Y de pronto, esto es en el segundo acto de la película, lo reitero, sale un pinche como escenario, bueno, una especie de paisaje en donde hay casitas y hay explosiones, pero son explosiones como de GIF. O sea que el director... También los pájaros son de GIF, todo es de GIF. Son imágenes como recicladas y que tienen una animación, pero son como estas imágenes .tif. Son animaciones .tif. Que solo tenían un animador y se llamaba José Fuentes. Y él es el que hizo estos magníficos pájaros que son como de fondo de pantalla de Windows de los 90. Todo en la película parece como de tecnología de los 90. Sí, la película es muy carece mucho de tecnología. De hecho, el director mismo comenta que invirtió $10,000 en esta película. Fueron todos sus ingresos. Y pues sí se ve evidentemente. Todos sus ahorros porque quería salvar a la humanidad con su mensaje ecológico. Sí, quería contar una historia ecológica inspirada en los pájaros, pero de una forma muy extraña. Y pues sí, aquí empieza ya más o menos lo divertido, porque en serio es muy aburrida la película. Todos los primeros 45 minutos no pasa absolutamente nada. Entonces, pues ya es cuando comenzamos a entrar a las referencias, como ni siquiera son referencias como interesantes de la película de los pájaros de Hitchcock. Pues ¿no? Es que según él estaba inspirado y quería hacer algo similar a esta onda de los pájaros, pero es totalmente diferente, porque como les comentamos, los personajes aquí son súper planos, son totalmente planos, no tienen conflictos, no tienen problemas. En Los pájaros de Hitchcock es todo lo contrario, los personajes tienen muchísimos conflictos internos y externos. Ahí no es la mamá que dice, ay, muy bien, hija, así todo bonito. Es la suegra maldita, la suegra mala onda, la suegra que no quiere que el bebé hijo ande con la otra chava. Son las dos chavas en conflicto, o sea, son muchas cosas. Lo que hace Hitchcock es que agarra un montón de personajes súper conflictuados y muy complejos, los pone en una casita donde todos están súper aterrorizados y encerrados y los obliga a convivir entre ellos a la vez que están luchando con esta amenaza externa. O sea, en la película de Hitchcock, de hecho, gran parte de la película vemos primero cómo se desarrollan las relaciones entre los personajes y luego ya vemos los pájaros, igual que aquí. O sea, primero vemos la relación entre todos y luego aparecen los pájaros de Birdemic, solo que aquí las relaciones que se establecieron antes pues son súper falsas, súper aburridas. Pues, y además, no, nada que ver. Pues los pájaros en la película de Hitchcock pues sirven como un motivo metafórico que va a enclaustrar a los personajes y van a justamente hablar como introspectivamente de estas situaciones como conflictivas que pasan dentro de su storyline de cada uno, porque cada uno tiene un arco dramático definido, mientras que aquí en Birdemic pues no, solo aparecen de la nada. Los personajes empiezan y terminan igual, no tienen evolución. Nunca sientes empatía por ellos,
nunca ves que hayan reflexionado nada, mientras que la película sí te quiere dar a entender que reflexionaron ecológicamente. Tú no lo ves De hecho, porque actúan mal. Muchos personajes aparecen de la nada y no tienen ninguna relevancia, o sea, son personajes que no sirven de nada, o sea, inútiles. Ujú. Por ejemplo, en el hotel salen y van a según luchar con los pájaros que están atacando el hotel. Y encuentran esta pareja que está en otro cuarto de hotel. Esos son otros personajes un marino secundarios. y su novia. Y para lo único que sirve el marino es para decir que él estuvo en Irak, en la guerra. Y dice, no, la verdad la guerra es muy mala. y solo sirve para eso y Ajá. para sacar metralletas de su camioneta. Ajá. De pronto solo... Pero pues en esta escena, cuando Rod y Natalie en su aventura conocen al Marine y a su novia, que son otros personajes secundarios, pues surge la primera arma icónica de esta película, que Ay, son los claro. ganchos de ropa. Son los ganchos. Esto es importante porque bueno, esto tiene que ver un poco con la historia del director James Wong. James Wong, cuando iba a estrenar esta película, estaba el Festival Sundance en 2010. Entonces esto fue lo que pasó, esto es lo que explican los productores de esta película. Dicen que James Wong se metió en una van, la llenó de sangre falsa y puso pájaros y el sonido icónico que les pusimos de los pájaros. Y él mismo estaba haciéndole promoción a su película, lo cual era muy divertido e interesante y llamaba mucho la atención, y él inteligentemente, bueno, lo hizo frente al Festival Sundance. Entonces dice el productor que vio en el carro, en la van, como pegados el título Birdemic por todos lados, pero estaba mal escrito, decía Bidemic. Y el director dijo, o sea, el director escribió mal su propia película, la tengo que ver. Y eso es en donde entran los ganchos. La película no se estrena en el Festival Sundance. Se estrenó en el cine. Yo cuando lo vi de verdad dije, ¿esto estuvo en el cine? ¿En serio? Y sí. La premiere oficial fue en un bar. En un bar clandestino ahí de California, Los Ángeles, no me acuerdo. Y fueron todos los sujetos a verla, y pues ahí fue en donde se convirtió como un super hit. Y en presentaciones posteriores, el director daba como regalo el gancho de ropa. Llegabas y te daba tu gancho con un así letrerito, así como esos ganchos publicitarios. Ajá. Con letrerito de papel que decía Birdemic. Pero es un gancho de ropa con la publicidad, y eso es lo que pasa en la película. Los personajes agarran los ganchos de ropa y empiezan a pelear. Están en el hotel y primero no tienen nada con que golpear a los pájaros, lo primero que agarran son ganchos. Ajá. Ya después, con los ganchos los logran alejar un poquito, logran entrar a la camioneta y ya sacan metralletas. Y dices, una metralleta y una pistola. Y dices, ¿por qué alguien tendría una metralleta? O sea, es California, Estados Unidos, libre uso de armas. Ajá. Pero ¿por qué tienes una metralleta ahí? Es ridículo porque además el sujeto la saca como de su van y son metralletas de plástico, de esos que compras igual en mercaditos Y de los aquí de fogonazos de tianguis, las o sea. metralletas también están animados. Y Ajá. O sea, neta se ve en la punta de las armas con la cosita rosa que tienen, o sea, de que se ve que son falsas y de plástico, de esos de chinampinas. Literal son de ese tipo de pistolas, y es muy chistoso porque... Así como las luces de bengala de Navidad, pero todavía más falso porque es una animación. O sea, todavía una luz de bengala se hubiera visto más realista. Exacto. Entonces, cuando los personajes disparan a los pájaros, no tienen tracción las armas porque son de plástico. Entonces los personajes fingen disparar haciendo Nada su más mano la hacia arriba. imagen, así como cuando los niños juegan con pistolas de agua. O sea, se ven todavía más realistas las Sí, pistolas de agua. Eso es, por eso es muy ridículo verlo. Es como ver a niños fingiendo dispararle a pájaros, porque algo muy chistoso que cuenta el director James Wong es que le prometió a sus actores efectos especiales impresionantes. Le dijo, no manches, a la actriz que interpreta a Natalie le dijo, no te preocupes, esta película se va a estrenar con los mejores efectos especiales. Así la promesa. Tengo a la gran promesa del mundo de la animación, José Fuentes. Y Ajá. no manches, José Fuentes. El mejor. Y ves los pájaros y les juro que son imágenes interpuestas, no son tridimensionales, son imágenes TIFF pegadas, estáticas, ni siquiera tienen tracking motion, no interactúan con el escenario, son imágenes pegadas. Y es muy triste y es horrible. Es como, es insultante. No sabes si seguir viendo la película porque no lo puedes creer. Y pues... eso pasa, y pues los personajes ahora están como en una road movie. El segundo acto de la película, después tienen esta pelea, están como disparando. Y todo el tiempo los pájaros siguiéndolos, solo es quick, 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 quick.
Y empiezan a disparar sus armas. Y el sonido de las armas, como es el mismo y lo repite todo el tiempo, pues es horrible. Entonces tus oídos están constantemente sufriendo Así por... de, no, ¿qué está pasando? Ay, sí, Que así, casi si quitas la imagen y solo escuchas el sonido, te das cuenta de lo Sí. estúpida que es solo con escucharla. O sea, ni siquiera el director se tomó la molestia de usar sonidos de águilas diferentes. Siempre es el mismo sonido. Ajá, tú dices, bueno, a lo mejor conseguir pájaros reales está muy difícil, pero por lo menos un sonido de pájaro real. O sea, bájate el pinche YouTube, así Sí, se de bajaron toda la música sonidito de y pájaro las imágenes alternativo. de Getty Images de stock de internet, pues igual se hubieran bajado sonidos de águilas. Sí. Porque punto es lo del bajo presupuesto. Hitchcock, cuando hizo Los pájaros, tenía 3.3 millones. Fue de sus películas de más presupuesto en toda su carrera. Ujú. Y él tenía pájaros reales, tenía marionetas y además tenía un animador, que era un animador excelente. De hecho, Los pájaros de Hitchcock, su única nominación al Oscar fue por efectos especiales. Mira nada más. Y se lo ganó, ¿no? ¿O no se lo ganó? No. Pero, o sea, no ganó, pero sí, pues es impresionante. Ajá, o sea, nada más las escenas en donde ves a los pájaros patrón, cómo se ven. O sea, ves la amenaza, los emplazamientos, los encuadres que obviamente muestran como una imposición muy fuerte de los pájaros con respecto a los seres humanos, ¿no? Que están. Incluso hay una escena icónica en la película en donde una chava, bueno, una de las personas, actriz principal. la actriz principal se mete a un cuarto y creo que Hitchcock sí le lanzó unos pájaros. Sí, de hecho, ella habla en una entrevista que Hitchcock la traumó, que que la dañó así mentalmente, que porque contrataron un entrenador de pájaros para la película. Había alguien solamente destinado a ser el entrenador de los pájaros. Y pues de hecho no distingues los que son reales de las marionetas, de las animaciones, pues todos son muy realistas. Y que la ataca realmente le estaba atacando, realmente le estaba picoteando, le picó las piernas. En sus pantorrillas se veían cómo le estaba picando y salía sangre. Sí era real, sí la lastimó. O sea, vean como el efecto, o sea, narrativo y tan poderoso que intentó crear Hitchcock. Es como Werner Herzog, que en su película Aguirre, la ira de Dios, pasó lo mismo. Metió con este Klaus Kinski en una barca, los echó en unos rápidos, en donde sí arriesgaron su vida, ¿no? Igual hay muchos directores como Lars von Trier también, que avalan mucho por el cine snuff, ¿no? El cine debe ser este realismo. Y pues no podemos decir que comparemos esta película. No, porque aparte este director a la obra maestra de James Hitchcock. Gunn, él era un pacifista, entonces no, ¿cómo le iba a hacerle eso a los actores? No, pobrecitos. Ni siquiera una marioneta les voy a poner porque pobrecitos se van a asustar. O sea, por ejemplo, el concepto que explora James Wong temáticamente, como que los pájaros, porque ¿qué pasa después en la película? Bueno, siguen en su road trip cagado y se encuentran a un anciano que es como un anciano hippie que sabe todo. Bueno, el anciano... me parece que es físico o es químico. El anciano es ornitólogo, además. Dice que es científico y es ornitólogo. O sea, casualmente se encontraron a un especialista en pájaros. Exactamente. Y de pronto solo caminan y mira, hay un viejo en el puente. Así vamos, como dicen. O sea, solamente lo dicen así de la nada y dicen, sí, vamos a platicar, vamos. Y así, literal, así son los diálogos. Igual la interacción es muy incómoda y muy chistosa porque el anciano les dice así de, no se acerquen, los pájaros se están muriendo. Y señala un pájaro. I told you to stand back. These birds are contaminated. They have bird flu virus. Y ahí es cuando empieza a entrar el pinche motivo ecológico que según la película, inteligentemente, entre comillas, comenzó a indagar. Que te lo sugirió. Así de, wow, este es el gran payoff, ¿no? Los pájaros están matando a la gente porque los seres humanos son los seres más despiadados. Están contaminando. Contaminan todo. Son los culpables del calentamiento global y el calentamiento global provoca enfermedades a los pájaros y entonces este señor pues es el típico dispositivo narrativo de yo les voy a contar todo, todas las respuestas, todas las preguntas que ustedes tienen, yo se las voy a resolver. De estos personajes incidentales que solo los ponen ahí para decir así como quiero dar un discurso ecológico de un científico y literal pones al científico que nada más está ahí para decir eso y no tiene otra funcionalidad de personaje. También está el marino, que solo su única función es decir que odia la guerra, que estuvo en la guerra y que es horrible. Y luego están los niños,
Ajá. que tampoco hacen absolutamente nada. Solo es como esta parte de, ay, mataron a mi mamá los pájaros. Ay, pobre de mí. Y a los 5 minutos están jugando videojuegos. Sí, eso es muy ridículo. Estos niños se los encuentran nuestros héroes, bueno, Rod y Natalie y el marín y su novia, en un camino, bueno, en una carretera. Y están 2 autos supuestamente como destruidos porque los pájaros hicieron sus estragos y mataron a la gente. Y la gente está llena de marcas de los pájaros, así. Y es cuando... de la cara, moretones, sangre falsa, obviamente. Y pues según rescatan a los niños y los niños siguen la aventura con ellos, ¿no? Pues sí, muchos personajes fuera del lugar, que no tienen sentido, que nada más lo pusieron ahí para que dijera un parlamento y ya luego Exacto. ya no sirve para nada. Y igual los niños pues no hacen nada y de hecho perjudican bastante el tono de la película porque siempre tienen una cara de asco, así de asco total, pero no es de que mataron a mis papás y estoy triste, no. Es como de odio la vida, tengo hambre, dame de comer. Maldita sea, ¿por qué carajos estoy en esta película? Sí, es como o sea, según yo creo que James Wan pensó que poner niños sería como hacerlo más tenso, están arriesgando su vida, eso lo va a hacer más emocionante, más aterrador y no, realmente los niños hasta te caen gordos si quieres que se mueran, o sea, no sé. De verdad hubo un momento en que salían los niños y yo decía, ay, que los maten, por favor, salían los niños y iban a llegar los pájaros y yo decía, ay, ya, que maten a estos niños porque en serio te caen mal, o sea, en vez de que te den ternura, caen mal, así con su cara de asco todo el tiempo y siempre, o sea, encima de que los rescataron, es como, a los 5 minutos tienen hambre y ya los llevan por comida y otra vez tienen hambre, todo el tiempo, así, y pues ya llega un momento en que pues sigue toda esta lógica, los pájaros atacan, ellos se defienden y siempre están en el exterior, o sea, ahí está la amenaza, pero siempre están en el exterior, no sabes por qué. Exacto, eso es muy tonto, eso es muy ilógico, porque en la película de Hitchcock pues es una película como botella, como ya habíamos comentado en The Room, o sea, todo se cuenta en ese cuarto, ¿no? Y es cuando empiezan a los personajes como a encontrarse a sí mismos y es como el conflicto interno de ellos. Sí, de hecho la película de Hitchcock acaba cuando ya por fin logran escapar, cuando logran salirse de la casa y ya logran alejarse este pobladito de los pájaros. Pero aquí no, aquí los personajes, pues para empezar no tienen una evolución, no tienen ningún arco dramático. O sea, no tienen nada, solo son monigotes, pudieron haber puesto un maniquí y le hubieran montado el audio que se oiría igual de pésimo y sería como casi lo mismo. De las noticias, que un pájaro atacó a alguien, ¿no? Y ya dices, ok. No sé por qué me dijo esta la película, pero ya sé más o menos que va por ahí. Te van informando poco a poco. Pero el problema más grave de esta película es que hay personajes que sirven como exposición. O sea, hay personajes que te exponen y te dan las respuestas. Como esta idea básica del cine de no lo digas, ponlo en pantalla, pon la acción. Sugiérelo. El cine son acciones, no son decir todo con puros parlamentos, porque para eso mejor hago un spot ecológico y ponga un científico de verdad hablando de ecología. Para eso también es el montaje, para producir sentido, crear juxtaposición, generar significados, ¿no? Pero aquí, pues el director, para empezar, el director no estudió en una escuela de cine. James Wan, pues fue como, solamente admiraba mucho a Hitchcock, él era como su imagen ídolo. Y pues ya posteriormente decidió hacer esta película e invirtió todo lo que podía. Pero pues sí, en pocas palabras, pues el director hizo Birdemic, sí hizo Birdemic 2 también. Se llama Birdemic 2 Resurrection. Y ustedes dirán, ¿pero cómo logró financiar esta película? Bueno, pues un fan de él le dio $300,000 para hacer la segunda película. Y la segunda película, créanme que dicen que es muchísimo peor que Birdemic. Y Birdemic yo no me es muy imagino mala. uno peor que... Y pues, ¿para qué se las hacemos larga? Al final, los personajes se van a una playa, ¿no? Miran el horizonte. Está la pareja, que son los sobrevivientes, Ajá. y los niños, obviamente, tenían que sobrevivir. Y pues, de la nada, así los pájaros según nos van a atacar y llegan unas palomas, ¿no? Como una metáfora. Las palomas blancas de la paz. Imagine Peace, ya Ay, por fin Dios. entendemos que aparte las palomas se ven igual de falsas que las águilas. Ajá. Y nada más llegan así las palomas, así como en parvadita. Ajá. Y luego llegan y de pronto nada más se alejan al horizonte, así la parvada de águilas por un lado y la de palomas por el otro.
Y ya todos bajan a la playa y los vemos de espaldas y así es una toma larga, donde solo los vemos a todos viendo hacia el horizonte las palomas y las águilas alejándose. Y ruedan los créditos. Y esa es la pinche película. O sea, literal, el final debería ser conmovedor. Se supone que debe serlo por esta música toda cliché. Pero luego ves a los niños con su cara de fuchi. De verdad, parece que están viendo más pájaros muertos. Yo creo que solo estaban viendo toda la caca que habían generado con esta película. O sea, lo que muchos valoraban y por qué es de culto Birdemic es el asunto de que es muy única. Eso sí podría decir que es cierto. Es única en el sentido de que todo sirve a un propósito desastroso y es demasiado cómica en algunos momentos, ¿no? Y no es como The Room, que es que es como cómico muy divertido. A veces sí es cómico, pues como... Pues sí te sientes miserable. Ajá, aquí no, aquí la película es muy aburrida. En The Room no es nada aburrida, esa es una diferencia, ¿no? Y pues el director está todo el tiempo pensando en que quiere seguir creando Birdemic y quiere seguir con esta franquicia porque él ve algo muy grande en esta película. Muy aferrado a lo que él quería lograr, pero pues a veces también hay que ser objetivos. Con el propio trabajo hay que considerar que fue un total fracaso. James Wong, de hecho, es todo un personaje. Vive con sus padres y es muy, es una persona igual muy tímida, muy friki. Es muy ambicioso, sí tiene como futuros, pero todos los ve hacia Birdemic. Y es lo que le decían en una entrevista. Le decían, es que tú tienes que dejar ir esta pinche película. ¿No te das cuenta que es en serio cáncer, no? Y él decía, no, yo quiero nada más filmar Birdemic 3 y ya. Y luego Birdemic 4, no. Y es muy triste cuando... Les vamos a poner el link en la descripción de este podcast del documental que hizo Vice acerca de la vida de este director, porque es muy triste. Al final te sientes muy mal de él. Sí, pues es que él de verdad estaba ilusionado y sí sientes pena por él. O sea, de verdad él creía que iba a ser un gran mensaje ecológico. Creyó que iba a ser un gran tributo a Hitchcock y pues no hizo ninguno de las dos. O sea, al final la película fue valorada, pero no por los propósitos que él buscaba. No, al final pero bueno. Era risible y pues para eso vamos a llegar al momento del rating. Pues yo, francamente, esta película, película, no sé, yo creo que si le diéramos como en la escala morbómetro un nombre al rango en que quedaría sería como caca de paloma en tu auto. Sí, yo le daría una caca pero grande, así que abarca todo el vidrio frontal del parabrisas. Sales del cine y llegas y tu coche está tan cagado que no te puedes subir. Ese es el rating del día de hoy. Una caca de 5 o algo así. En serio, es muy mala, es muy aburrida, no la recomendamos. Si les interesa como indagar más en la historia del personaje, creo que eso vale más la pena que la película en sí. Porque la historia del director es muy interesante. Pero no, por favor, no vean esta película. Todo lo que hizo para promocionarla es muy interesante, pero no, la película es una gran pérdida de tiempo. Sí. Recuerden meterse a las páginas. Tenemos Facebook Cinemorbos, SoundCloud Cinemorbos Podcast. Estamos en Twitter como Cinemorbos Cast. Cinemorbos Cast. Y finalmente en YouTube también ya tenemos páginas, Cinemorbos Podcast. Y pues, gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos por escucharnos en Cinemorbos, donde analizamos, como ya vieron, unas enormes cacas de pájaro. Y para la siguiente vamos a analizar, no sabemos todavía si es un vómito estelar, un vómito espacial o qué será, pero... Aquí una pista. Vómito espacial. Sí, no. Terrible. Vamos a analizar una película que es un bootleg de Star Wars. Prepárense. Así es. Bueno, yo fui Víctor Hugo Álvarez. Y yo fui Yelen Molina. Hasta la próxima.